¿Sí? Ahí. Amén. Uno se pone a analizar, vea, todo esto que dice Cristian de eventos, hace 20 años esto no se veía en España. Iba uno a un evento en Córdoba que fuimos una vez, no habían ni siquiera 200 personas. Y hoy hay eventos de miles, ¿sí? Ese evento que anuncia Cristian es de miles, el retiro son de 200. Ahora que estuvimos en Madrid la semana pasada, eh, fue algo maravilloso. 1000 personas y quedaron muchas por fuera. Hay algo que me gustó de alguien que me dijo, mira, yo no iba a ir al evento de la pastora Lisney, pero Dios me dijo y fui bendecida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros nos determinemos. ¿Sí? Hay veces, si, hay veces está la bendición y por una u otra cosa, no, mejor no vayamos, mejor no sé qué, mejor. Y hoy quiero hacer una comparación. ¿Cuántos conducen aquí? Levante su mano. Levante su mano. Tú también, Samara, tú también conduce. ¿Cuántos tienen coche? Tú también tienes coche. Bueno, eh, el coche existen varias formas de tenerlo, ¿sí? Primero que todo, el coche hay que tenerlo en condiciones para poder andarlo. Al coche, eh, para poder sacarlo, hay que echarle gasolina, si no, no anda, ¿sí? Y para que ande, hay que empezar a ponerle las marchas, ¿sí? Las marchas, ¿sí? Eh, Hace poquito se le dañó el coche a la hermana Jessica y no le han dado porque se le fue la caja de marchas, la caja de cambios. Entonces, yo estaba aquí cuando estaba cavilando, la gasolina podíamos decir que es la oración. Sin oración el coche uno no anda. Y podía decir que tenerlo en condiciones, los líquidos de frenos y todo eso es la palabra. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo mi coche hasta lo limpio, lo aspiro y no lo saco? Es un coche que no funciona. Está muy guardado, a lo mejor es hasta en su garaje. Y va y lo mira, ay, qué lindo mi coche, qué bonito mi coche, que no sé qué. Pero no funciona porque no hay quien lo mueva. Sí, entonces, eh, y lo mismo, aquí, ¿qué pasaría si yo saco mi coche y lo ando en primera? Llego tarde a la iglesia. Y si en segunda también, primero que todo, andarlo en primera y segunda no es conveniente para el coche porque se desgasta más y gasta más gasolina. Entonces, hay unas normas para manejar el coche. En las autovías hay que llevarlo en quinta o sexta, lo que tengan, para que haya mejor rendimiento y más velocidad. Y uno, de acuerdo a las capacidades que tenga, ¿sí? Cuando uno está empezando, tercera y no más. Tercerita y eso es no más. Ya cuando ya se puso un poquito más ducho, ya le mete su cuarta y ya cuando tiene más experiencia le mete a la quinta. ¿Sí? Y el que tiene sexta, pues va uno en la autovía de maravilla. Entonces, yo lo comparaba con los cristianos. Hay cristianos que andan en primera. Primera, es decir, yo digo, cuando uno anda en primera, pues llega tarde a la iglesia, se hacen eventos de evangelización, llegan segunda, no alcanzan a llegar, se presentan películas en la iglesia, pues si es en primera, segunda, no es que mi coche no andó. Y entonces tenemos una serie, por ejemplo, alguien me dice, ¿por qué no viene la gente a la iglesia? Porque su coche está en segunda o en primera, no anda. Pero un coche que está en condiciones, run, 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 hasta los jóvenes para venir aquí a la iglesia le meten quinta y sexta. Entonces, Dios quiere que nuestro coche primero lo tengamos bien arregladito, bien en condiciones, bien.
Con gasolina, o sea, mucha oración, mucha oración. El coche debe tener todas sus, sí, los aceites, los filtros, el motor, todo, es decir, con la palabra, con la palabra. Pero hay que usarlo. El coche hay que usarlo. El cristiano que solamente viene a la iglesia y luego se va a su casa y vuelve a los 8 días a la iglesia y luego es un cristiano que anda en tercera. Sí, aquí lo vemos y anda, y anda. Los cristianos que vienen de visita a la iglesia, mira, el cristiano que viene aquí a la iglesia y se la pasa con el móvil es un cristiano de segunda, de segunda marcha. Y cuando uno anda con el coche en segunda, al final, como que se empieza a andar así forzado. Entonces, Dios quiere cristianos que sepan conducir su vida espiritual. Vuelvo y les digo, el Señor quiere cristianos que andan en quinta o en sexta. O en séptima. Séptima es el Espíritu Santo que maneja su vida espiritual. Yo trato de andar en sexta. Sí. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué los cristianos teniendo un buen coche, de buena marca, porque es marca Jesús, hecho en el cielo y todo eso, ¿por qué los cristianos andan en primera o a veces andan en cero, lo tienen guardado en su casa? Si Dios ha preparado que el cristiano ande, dice, no dejen su primer amor. No dejen su primer amor. Dios quiere que andamos en primera no, en sexta y en séptima. El cristiano que evangeliza, el cristiano que tiene esa sed de escuchar la palabra, de leer la palabra, de alabar a Dios, ese cristiano anda en sexta o en séptima. Pero el cristiano que le da pereza levantarse, el cristiano que le da igual si viene a la iglesia o no. Sí. Alguien me hablaba, y es que me impactó mucho, es la segunda vez que lo menciono, de tener equilibrio. ¿Sí? Equilibrio es, yo le digo, equilibrio para algunas personas, equilibrio es que uno tiene que trabajar y tiene que venir a la iglesia. Equilibrio es que uno tiene que hacer su vida social y venir a la iglesia y estar con Dios. Eso es equilibrio. Pero una vida en equilibrio, entre comillas, es que si me queda tiempo voy a la iglesia. Esa no es vida de equilibrio. Eso es reventar el hilo por el lado más débil. No, yo tengo que ir a hacer esto. Y esa persona no avanza, no avanza. Yo hablaba en la Casa de Paz de que la Biblia dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Por qué los cristianos no avanzan? Porque no somos fieles en lo poco y por eso no llega a lo mucho. Y eso repercute en nuestra vida secular. Yo hace un tiempo había un muchacho que venía a la iglesia y él me dijo, yo llevo 15 años trabajando en la carpintería, vamos a decirle que 10. Yo dije, este hombre debe ser un hombre que sabe mucho. Entonces yo lo recomendé para que fuera allá. ¿Y qué decepción me llevé? No sabía echarle cola, no sabía meter palos a las máquinas, no sabía colocar unos pernos, no sabía nada, no sabía lijar, no sabía nada. Entonces yo le dije, pero tú me dijiste que llevaba 15 años en la carpintería. No, es que yo estuve todo el tiempo embalando cajas. No, es verdad, es real. Y así nos pasa, así, aquí en esta iglesia, gracias a Dios, no. Hay cristianos que se la pasan embalando cajas toda una vida. Y Dios no nos quiere para que estemos embalando cajas, sino para que estemos trabajando activamente en la extensión del reino. Ese es el Dios. Y entonces, hay una historia, antes de hablar de la historia, mira, esta iglesia, yo escucho a ver, aquí, esta iglesia, gracias a Dios, tiene buenos predicadores, ¿sí? Han predicado todos en este mes anterior. Ha predicado Margot, ha predicado, estoy hablando de las personas autorizadas por el pastor, ¿sí? Ha predicado Carolina, ha predicado Cristian, ha predicado mi esposa y yo también, ¿no? Entonces, veo que cada uno tiene su estilo y su forma de hablar.
Y yo le pregunto, ¿y cómo ven a Margot? Ah, me gusta esta cosa. ¿Y cómo ven a Carolina? Ay, me gusta esta cosa. ¿Y cómo ven a mi esposa? Me gusta. ¿Y cómo ven a Cristian? Entonces, a todos tenemos nuestra forma. Entonces, eso es muy bueno, que no solamente tengan que escuchar al pastor, porque eso cansa también. Entonces, gracias a Dios, hemos avanzado en eso. Tenemos gente predicadora. Y hacia allá es que la iglesia tiene que avanzar. No tiene que quedarse, no, lo mismo del año pasado y los mismos. No, hemos avanzado en sanidad, hemos avanzado en liberación, pero yo no quiero que eso, yo no estoy contento, quiero más y tenemos que buscar más. Y creo que es Carolina que habla de rompimiento. Rompimiento, mis pastores hablan de rompimiento. Rompimiento es acabar con esas viejas estructuras para poder avanzar. Eso que no nos deja avanzar, tenemos que acabarlo, romperlo para avanzar. De los sueños que yo le he dicho a Dios, Señor, esta iglesia tiene que crecer. Y siempre, digamos, desde que estamos aquí en el barrio, he querido que tengamos otra sede, otro lugar donde puedan ir las personas que viven en el centro, que viven en el polio, que viven, porque venir desde por allá hasta acá es complicado, no todo el mundo tiene coche. Y otra cosa es que si nosotros queremos a Luciana para Cristo, tenemos que darle facilidades a la gente para que Luciana sea realmente para Cristo, no solamente el barrio y sus alrededores. Y estamos en eso. Estamos en eso y la cosa va por buen camino. O sea, es un esfuerzo, hay que arriesgarnos, pero como alguien me decía, pero tú tienes a Dios y yo creo que si logramos abrir una iglesia aquí, que esto estaba escombros y todo, y que hemos invertido cerca de 15,000 euros aquí, ¿por qué Dios no nos va a hacer lo mismo con otro sitio? Entonces, el rompimiento del avance es tener otra sede, otro lugar donde puedan llegar las personas fácilmente y digan, no, es que esa fama que tiene el barrio La Lata, no vamos allá porque no sé qué, porque es real. Entonces, otra persona nos vienen aquí por eso. Entonces, tenemos que buscar y como digo, vamos en camino, pero para eso, para avanzar, necesitamos que todos los que están con nosotros avancen. No sé qué, no, es que hoy no voy a la iglesia porque no es el tiempo de Dios. Hoy no voy a la iglesia porque no sé qué. Y así muchos no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque no están en el rompimiento. Mientras uno tenga, mientras uno se esfuerce igual que el año pasado, va a tener la misma bendición del año pasado. Pero Dios tiene una bendición grande para cada uno de nosotros. Y por eso Dios quiere bendecirnos. ¿En qué sentido? Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si tienes una casita feíta, Dios, si eres fiel, te va a dar una casa mucho más bonita. O esa que tiene, la va a poner en condiciones. ¿Sí? El colchón viejito que teníamos ya se vuelve en un picolín. ¿Sí? El cochecito ese que teníamos de 2,000 euros ya se vuelve en un coche de 10,000. Estoy hablando de realidades. Estoy hablando de realidades. El negocito que tenía aquí, el Señor va a poner. La pastora habla de negocios. Hay cosas que el Señor va. Antes tenía un solo negocito, un solo trabajo. Ahora el Señor me dio un trabajo mucho mejor donde me pagan más. Entonces, ese es el Dios nuestro. Pero ¿qué quiere el Señor? Rompimiento, avanzar, avance. Nosotros no podemos seguir en lo mismo. Yo le digo, hermana, ¿usted por qué no viene a orar los domingos? Si usted viene a orar los domingos es porque está haciendo un esfuerzo y un avance. Deja su cama, deja su familia y viene, ¿sí? Hermana, hay que venir a la iglesia. Tenemos discipulados, tenemos casas de paz, todo eso. Nosotros, la iglesia tiene 2 servicios, el miércoles y el domingo. Tenemos casa de paz y tenemos discipulados. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas hay en la semana? 12 por 5, 60, como 70, 80 horas, ¿no? Más, bueno, mientras ustedes que me hacen eso, yo les digo, y de esas horas que hay en la semana, ¿sí? De esas horas que hay en la semana, ¿cuántas horas realmente estamos usando el coche? ¿Cuántas horas estamos realmente para decir, uy, es que son religiosos que no quieren salir de la iglesia? No. ¿Cuánto? 138.
Si fuera el 10%, serían 17 horas para Dios. Y no le damos las 17 horas a Dios. O sea, digamos, a diezmar. Entonces Dios quiere que nosotros nos esforcemos. ¿Para qué? Para extender el reino. Para extender el reino, no es más. Nosotros tenemos que luchar para extender el reino. Y mira, hay cosas que desmotivan, pero gracias a Dios mi motivador es el Señor. Yo les dije hace 8 días, hemos adquirido unos libritos para comprarlos y se les reparten a las personas. ¿Sí? Usted invierta en el reino, es el mejor banco. Si usted compra 10 libritos y se los lleva a una persona, va a bendecir a esa persona. Y estoy yo aquí que no sé qué hacer con los libros porque nadie ha venido, 2 personas nomás. Y el libro es muy bonito. O sea, nosotros tenemos volantes, vaya, hay que ir o sea, tenemos que entender que para extender el reino hay que evangelizar y hay que hablar con las personas de lo que Dios ha hecho en su vida. No es más hablar de lo que Dios ha hecho. Venga a la iglesia que va a tener un encuentro con Dios. Eso. Pero yo pensaba, si nosotros tomamos un local, que vamos a tomar una nave grande, 500, 600 metros, muy grande, donde vamos a tener una iglesia con cafetería, con un salón para niños mucho mejor, donde no tengan que pasar por la mitad para ir al servicio, unas condiciones diferentes. Entonces, es lanzarnos en fe. Y alguien me decía, pero si Dios está contigo, ¿por qué va a tener temores? Porque al pastor, si eso no funciona mal, la cabeza que primero cortan es al pastor. Pero si funciona bien, la gloria sea para Dios. Entonces, sencillamente lo vamos a hacer y nos vamos a lanzar a conquistar a Lucena para Cristo. Y eso también nuestros pastores nos han motivado a eso. Ellos nos han dicho, venga a la nave, ojalá para diciembre esté la nave, que la entrega de regalos sea en la nave nueva. Entonces, ¿por qué? Porque tanto en Murcia, tanto en Torrevieja, han puesto naves, han llevado a la iglesia a naves grandes, ¿sí? Bueno, ¿y por qué una nave grande? Porque tenemos un Dios grande. Sí, denle un aplauso al Señor. Y hay una palabra, hay una historia que está en el libro de Daniel. Ya se me olvidó qué número será. No me acuerdo bien. Habla de Daniel en el foso de los leones. Alguien que me diga qué número es. Sé que es en el primero, pero se me olvidó colocarle. No sé si es en el 1, en el 2 o en el 3. Que todas lo conocen. ¿Daniel qué? Usen Google, por favor. Usen Google y dígame Daniel en el foso de los leones y ya aparecerá. Ah, perfecto. Gloria a Dios. Abra su Biblia en Daniel 6:1. ¿Sí? Y Daniel era, mírame, nosotros estamos acostumbrados, o nosotros no. El mover aquí es la queja. Y nos quejamos, lo he dicho, porque no tenemos suficiente entrada económica. Miramos el coche del vecino, miramos el apartamento de la vecina y nos quejamos. Y miramos que el médico que me tocó es el más malo. Y miramos que ese trabajo que tengo, que es una quejadera. Pero este hombre llamado Daniel, lo sacaron de su país y lo llevaron preso o esclavo a Persia. El rey Darío invadieron allí y lo llevaron. Pero una cosa que es importante, aunque vayamos como esclavos, aunque pasemos por situaciones difíciles, Dios siempre tiene algo para nosotros. Y a Daniel no le tocó ir a partir piedra. Daniel era un muchacho y lo pusieron dentro de los servidores del rey. Pero Daniel
resultó ser más inteligente que todos los siervos del rey. Y ahí dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. O sea, eran como gobernadores en cada provincia. Entonces al rey dijo, voy a poner 120 gobernadores. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Quién era Daniel? Uno de los 3 duros, de los fuertes del reinado. El rey confiaba en él y los 120 tenían que rendirle cuentas a Daniel y sus 2 amigos, sus 2 colegas, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Pero mire un momento, Daniel era esclavo. Y mire un momento, Daniel lo arrancaron de su tierra. Pero Daniel, el Señor dijo que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y no te dejaré abajo, sino te pondré arriba. Y no te dejaré atrás, sino te pondré adelante. Y Daniel estaba ¿dónde? Adelante. Y entonces dice, en el número 3, que es que esto es importante que le vuela la cabeza a uno, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y en ustedes y en mí hay un espíritu superior que es el Espíritu de Dios. Vuelvo y se lo repito, nosotros tenemos el Espíritu superior que por encima del Espíritu Santo de Dios no hay nada, y ese Espíritu es el que mora en nosotros. Y ese Espíritu es el que da gracia, abre puertas, hay sanidades, milagros, todo lo que sea. Y entonces dice que como Daniel tenía un espíritu superior, un espíritu mayor, dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero en ese entonces, igual que en 2024, existe la envidia. La envidia es muy mala. En Colombia dicen, la envidia es mejor despertarla que sentirla, ¿sí? Entonces es mejor que la persona sienta envidia porque nosotros somos hijos de Dios, que estamos bien vestidos, bendecidos. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. Pues si sienten envidia, lo sentimos porque nosotros somos hijos de Dios. Y entonces a Daniel, ¿por qué lo envidiaban? Porque tenía un alto cargo allí en esta provincia, en este país. Y resulta que fuera de eso, tenía un espíritu superior. Y entonces el rey se le fue ocurriendo. ¿Y por qué al rey se le ocurrió eso? Porque Dios le dijo, Darío, ponga a Daniel. Es decir, el Dios nuestro coloca gracia en nosotros. Dijo, Darío, ponga a rey por encima de todo y usted dedíquese a otra cosa. Y entonces vino la envidia y dice en el número 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. ¿Cómo le quitaban la arenita de los pies a Daniel para que se cayera? Acusándolo. ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis? Que Satanás nos acusa de día y de noche. Satanás quiere quitarnos la arenita, movernos el piso para que caigamos. Por eso es que él nos acusa de día y de noche delante de Dios. Y entonces estos sátrapas acusaban a Daniel y dijeron, vamos a acusarlo. Pero tenían un problema, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era un hombre de testimonio. Daniel era un hombre de vida correcta. Daniel era un hombre que no hablaba mal de las personas. Daniel era un hombre que llegaba temprano a la iglesia. Daniel era un hombre que estaba evangelizando, ayudando al necesitado. Daniel tenía un espíritu superior y el Espíritu Santo lo hacía que fuera recto delante de Dios.
Así como nosotros debemos ser en nuestro trabajo, ser lo más excelentes. ¿Para qué? Porque nosotros, el Dios Todopoderoso, está vigilando, mirando. Y si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y dice que no pudieron acusarlo. Llegaba temprano a su trabajo, hacía lo recto, ayudaba, todo lo hacía bien, porque el Espíritu de Dios guiaba a Daniel. Entonces los sátrapas dijeron, bueno, es que no, nos va a tocar aguantarnos con este hombre. Y entonces el enemigo siempre está trabajando. Y dice, entonces dijeron el 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, mira, esto es muy sencillo. Nosotros venimos a la iglesia y la gente empieza a decir, ¿usted sigue yendo a la iglesia? ¿Usted todavía cree en Dios? ¿Usted es religioso? ¿Usted está mal de la cabeza? Están siempre machacando y machacando y machacando. Y entonces a Daniel no lo pudieron acusar en nada, en nada. Entonces dijeron, vamos a buscar por el lado de Dios, ¿cómo hacemos? Entonces se inventaron en el número 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, vive para siempre. ¿Cómo van a llegar? Echándole cepillo al rey. Vive para siempre mi rey. Y llegaron echándole cepillo al rey. Y dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y yo me preguntaba, si sacara el alcalde un edicto aquí y dijera, el que entre allá al centro apostólico Cristo viene, lo vamos a echar a la cárcel. La iglesia, no sé, a lo mejor el pastor entra, sí, pero el pastor con la pastora. ¿Por qué? Pero si ahora dicen que no vienen porque está haciendo calor, pastor, es que con el verano, y ahora con el frío menos, y ahora que me cambiaron la hora menos, entonces siempre, imagínense que hay algún impedimento. Cómo los cristianos de Rusia y los de China juegan su vida para ir a una reunión. Para ir a una reunión. Hay testimonios muy hermosos sobre eso. Entonces a Daniel, ¿cómo era la vida de Daniel? Daniel oraba 3 veces al día. Y oraba, ¿cómo? Con las ventanas abiertas. Yo me imagino que ponía esas alabanzas, aleluya, aleluya, y ¡pam! Y cante y cante. Y la demás gente lo veía. La demás gente lo veía y dice que abría sus ventanas todos los días y oraba al Señor y clamaba al Señor. Por eso los sátrapas lo vieron. Dice, a este le vamos a cortar el rollito ese que tiene con Dios. Ese rollito se lo cortamos. Y entonces Daniel se enteró. Dice en el número 8, ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué querían sus enemigos? Que Daniel no orara, que no tuviera comunión con Dios, y quería convertirlo en un muerto espiritual que siguiera, o sea, ellos no era que quisieran honrar al rey Darío, querían era usar ese decreto para machacar a Daniel. Y como digo yo, Daniel, lo lógico desde el punto de vista humano dice, ay no, yo lo que voy a hacer es me voy a meter en el baño a orar allí calladito.
Yo lo que voy a hacer es voy a orar ya no 3 veces, sino una vez. Y a lo mejor bien pasito, antes oraba 1 hora, ahora voy a orar 5 minutitos. Y Dios me entiende, ¿no? Porque siempre justificamos. Dios es bueno y entiende mi situación. Pero Dios tenía un espíritu superior. No, Daniel tenía un espíritu superior. Un espíritu que le decía, Daniel, sigue adelante. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces le dijo, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No hubo ley, no hubo edicto, no hubo cosa que quisiera echar atrás. Y desafortunadamente, algunos cristianos en esta iglesia no. Le ofrecen una horita el domingo, no, entonces sí me voy a trabajar. Una horita el domingo a las 11, ay, gloria a Dios, cómo me bendice el Señor. ¿Sí? O le dicen, no, eso no vaya allá. Siempre el enemigo está buscando para que la gente no vaya a la iglesia, porque es que en la iglesia es que nos alimentamos, en la iglesia estamos con nuestros hermanos, en la iglesia el cristiano sin iglesia no es cristiano, porque eso lo dice la palabra, no necesito justificar que tiene que venir a la iglesia, porque para eso creó Dios la iglesia y puso apóstoles, pastores, etcétera, etcétera, y dice que Jesucristo es la cabeza, y si no necesitamos la iglesia, ¿para qué el apóstol Pablo se molestó creando iglesias en todo el mundo? ¿Y para qué hay tanta iglesia? Que la presencia de Dios está en ellos. Y en esta, pues no es la excepción. Entonces, Daniel hizo eso. Dijo, con que quieren que yo no ore, pues ahora voy a orar más duro. Y abrió las ventanas mirando a Jerusalén y oraba y se arrodillaba 3 veces al día. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel como orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Clamando, orando, intercediendo en presencia de su Dios. Nada ni nadie lo iba a quitar de su Dios. Y entonces, lógico, los chivatos fueron y le dijeron al rey, mi rey, mira, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto del real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser violada, abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Engañaron al rey, manipularon la realidad, hicieron una estrategia de hombres para que Daniel cayera. Y Daniel no retrocedió y Daniel siguió adelante. Y dice que ellos fueron, ahí sí se reunieron, venga, ¿a qué hora vamos a hablar con el rey? Mañana a las 7 de la mañana estamos en el rey. Llegaron, no se ha levantado el rey, cuando ya le estaban diciendo, Daniel, no te respeta. No dijeron que Daniel estaba orando, que estaba clamando, no. Mi rey, Daniel no te respeta. ¿Cómo la ve mi rey? ¿Ah? Ese muchacho, y ese es de los cautivos de Judá. Es que con esas ideas que tienen allá esos judíos, no, mira mi rey, mira mi rey. Y entonces dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para liberarlo. O sea, el rey se dio cuenta que se había equivocado, que lo habían manipulado, que lo habían timado. Y entonces dice, ¿y ahora cómo defiendo a Daniel? Si son 120 que tengo ahí y está con sello el edicto y todo, ¿qué puedo hacer? Entonces dice en el número 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, lo amenazaron. Sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones
Y el rey dijo a Daniel, hasta el rey tenía fe. Mírame, ¿qué le dijo? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libere. Dijo el rey. O sea, el rey en su dolor y en su tristeza dijo, a ese Dios que tú le sirves, Él te libere. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Lo metieron en el foso de los leones, pusieron una piedra por si acaso Daniel los esquivaba y tenía buena gimnasia, y ahí tendría que morir Daniel. Pero entonces dice que luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Por qué? Dos cosas: el rey amaba a Daniel y sabía que estaba cometiendo una injusticia, que Daniel era inocente, que no había sido encontrada ninguna falta, y el Dios Todopoderoso no permitió también que el rey se durmiera, sino que estuvo toda la noche en vela. Y muy de mañana, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, mira lo que dijo el rey: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones? El testimonio de Daniel era tan grande, que el rey le dijo, siervo del Dios viviente. El Dios del rey no era el mismo Dios de Daniel. El Dios de Daniel le dijo, siervo del Dios viviente, ojalá, tenía fe el rey, ojalá ese Dios a quien tú sirves le haya podido librar del foso de los leones. Y entonces yo me imagino que el rey, cuando escuchó la voz de Daniel, empezó a brincar y a saltar. Dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¿Qué dijo? Mi rey, vive para siempre. Siguió respetando a su amo, siguió respetando al rey. Oh rey, mi Dios, vive para siempre. Y dijo, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca a los leones. Le había podido quitar el apetito a los leones. Les había podido dar una peste, un dolor de huesos que no se pudieran levantar. Pero los leones siguieron tal cual, con hambre, con ganas de comer. Y dice, Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Yo me imagino los leones moviéndose y el ángel con la boca cerrada. Los leones no se les quitó el apetito, querían comerse a Daniel. Y dice, mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de tu rey, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mira, eso es cuando uno mira que Dios es justo, que Dios pelea por sus hijos, que aunque pasemos por situaciones difíciles, Él está siempre ahí. Y Dios no encontró ninguna acusación contra Daniel. Y el rey no encontró acusación para Daniel. Y Dios dijo, este hombre es justo y es un hombre fiel. Y dijo, voy a defenderlo. Y envió el ángel para que no le hicieran daño. Y mira, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. ¿Por qué no hubo lesión? Porque había confiado en Dios. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. A veces no confiamos lo suficientemente en Dios. Nos movemos en nuestras fuerzas, nos movemos en eso. Y si yo hago esto, y si yo hago esto, y si yo hago esto, y si yo hago esto. Entonces no confiamos. Nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza ¿en quién? En Dios. En Dios. Que Dios no falla. Dios no falla. Y Daniel puso su confianza en Dios.
Daniel no dijo, si me muero llegaré más primero al cielo que los otros. No dijo eso. Daniel dijo, oh, mi Dios me va a librar. Mi Dios me va a librar porque no ha encontrado y no encontró. Y mira, aquí viene otra cosa. Que cada escritura hay unas enseñanzas. ¿Qué dice el Señor de nuestros enemigos? Coja a su enemigo y llévelo a la cárcel. Coja a sus enemigos y váyase con sus amigos y dele una tunda bien buena. Sáquelos y golpéelos y métale lo que sea y pégale un tiro. Dios dice, no os venguéis vosotros mismos. La venganza es mía, dice el Señor. La venganza es mía, dice el Señor. Entonces, mientras uno esté recto, mientras uno esté, el Señor pelea por nosotros. El Señor nos saca adelante. El Señor no nos deja caer en vergüenza. Y salió Daniel. Daniel, ¿qué dijo? Mi Dios me ha librado, vive mi rey. No dijo nada más. No dijo. Y entonces, dio el número 24, y dio orden el rey que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Cuando entró Daniel al foso de los leones, hubo tiempo hasta poner una piedra y para que no se volara Daniel. Pero esta gente, mire, ¿quién maldice su generación? Nosotros mismos con nuestras malas acciones maldecimos nuestra generación. ¿A quiénes echaron en el foso? A ellos, a sus mujeres y a sus hijos. Y todos murieron, se acabó su descendencia. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para no maldecir nuestra generación. Porque a veces no. La paga del pecado es muerte y cuando nosotros hacemos las cosas mal, traemos consecuencias funestas sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestra mujer, sobre nuestro marido y sobre nuestros hijos. Dice que hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces, ¿qué pasó? Nomás habían entrado cuando los leones dicen, oh, ahora sí, ya no hay quien nos tape la boca. Pues a comer se dijo. Y se comieron a toda esa familia. Claro, toda una noche sin comer, pues eso estaban. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Con nuestro testimonio hacemos que se extienda el reino. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, el reino se atranca, el reino se queda frenado. Pero cuando nosotros hacemos las cosas bien, dice, uy, vale la pena seguir a Cristo. Mira ese muchacho cómo ha avanzado, mira ese muchacho cómo habla. Yo le veo feliz, lo veo contento, lo veo. ¿Y por qué no puedo ser igual de alegre, igual de feliz, como decía la hermana, como esos hermanos? Y eso es lo que pasó con Daniel. No solamente eso, sino que dio un orden en todo el imperio, el gran imperio de Media y de Persia, y dijo que todos teman y tiemblen, porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Se convirtió el rey. Se convirtió el rey. Daniel no le había dicho nada y dice, el Dios viviente que permanece por todos los siglos y que su reino jamás va a ser destruido y que su dominio perdurará hasta el fin. ¡Qué tremendo! Pero pasó un edicto a todos que teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Nosotros podemos cambiar situaciones. Estamos llamados a cambiar situaciones. Que las personas vean que nosotros seguimos a un Dios que cambia, que transforma, que bendice, que nos da alegría, que nos da felicidad. Ese es el Dios nuestro. Y cuando la gente ve en nosotros ese testimonio, ¿sí?, que hay alegría, que hay paz, que hay felicidad, además de sanidad, salvación, liberación, y que somos personas de bien y que tenemos unos principios que no los cambiamos, dice, a mí me gustaría ser como ellos. Yo buscaría eso. Y entonces es cuando vienen las cosas, sí, que buenas. Y luego dice el rey se convirtió en pastor, dice, él salva
y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¿Quién está hablando? El rey Darío está hablando que el Dios nuestro, Él salva y libra, que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra y en esta iglesia. Y que ha librado a Daniel del foso de los leones. Mira, dice que Daniel salió sin romperle ni un hueso. ¿Y qué pasó con los amigos de Daniel? Que salieron del horno de fuego, no olían ni a humo, ni a hollín. Tenían turbantes y ni siquiera se le chamuscaron las pestañas. Cuando hay así la barbacoa y uno se acerca mucho, se le chamuscan las pestañas. Y a estos muchachos dice que ni siquiera olían a humo. Cuando uno está haciendo la barbacoa, huele a humo. Y estos muchachos ni siquiera. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso nunca nos deja caer en vergüenza. Nunca. Y Él siempre tiene para nosotros cosas que aún no las entendemos. Y dice que este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea, ¿a quién no le gusta ser prosperado? A todos nos gusta ser prosperados, prosperado en todas las áreas, en el área económica, en el área sentimental, en el área espiritual, a todos nos gusta ser prosperados. Claro que sí. Y dice que este hombre Daniel fue prosperado durante el reinado de ese rey, murió ese rey y luego vino Ciro y también fue prosperado. Estuvo ahí. ¿Y qué seguía haciendo? Consejero del rey, por encima de todos, consejero del rey. Era el que prácticamente manejaba toda la situación. Hermanos, la enseñanza de este mensaje, dígale usted al Espíritu Santo que se la muestre. Que nos muestra que podemos apostar por el Dios nuestro. Podemos apostar, debemos apostar y Él no nos deja caer en vergüenza. Y es si nosotros apostamos por el Dios Todopoderoso, vamos a ser bendecidos y prosperados. Y si nosotros apostamos por el Dios Todopoderoso, nuestros enemigos van a ser burlados. Dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores. Tus angustiadores andan envidiosos porque tú llevas zapatillas Nike. Sus angustiadores andan tristes porque llevas ropa de Chain o del Corte Inglés. Sus angustiadores andan mal porque tienes unas uñas muy bonitas. Y así sucesivamente. Pero ese es el Dios nuestro, el Dios que nos bendice. Y no solamente eso, sino que los demás van a ver en nosotros que realmente existe un Dios. Y cuando ven, mira, hace 15 días me pasó algo. Entré a la panadería y tú sabes que los microempresarios, el gobierno, pam, quiere chupárselos con intereses. Y ese día le había llegado a ella una factura y estaba un poco triste. Yo siempre, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Aquí en la panadería. No, bien. ¿Y qué te pasa? Hoy la veo. Y empezó a llorar. ¿Qué le pasa, Flora? Y empezó a llorar. Tú no te preocupes, venga, voy a orar por ti. Y la cogí de la mano y empecé a orar por ella. Cuando me di cuenta, cuando terminé la oración, habían como 4 o 5 personas ahí haciendo cola para atenderla. Eso lo ha preparado Dios, indudablemente, ¿sí? Nosotros no debemos perder ninguna oportunidad para orar por las personas, en la cafetería, en el parque, donde sea. Estamos llamados ¿a qué? A bendecir. De gracia hemos recibido, de gracia damos. Tiene que ser así. La vida del cristiano es todos los días, bendecir. Y si tú bendices, Dios te bendecirá. Es que esto es tan bonito, dice que Dios
Su palabra no la deja volver vacía, que da la vuelta y llega. Y tú bendices lo que siembras, tú recoges. Esa es la vida del cristiano. Por eso debemos andar en quinta y en sexta. ¿Por qué? Porque nuestro coche espiritual tiene que andar bien como anda en las autovías. No, que es que no tengo gasolina, pues ore más y llene el recipiente. Que es que mi coche falla, pues llévalo al mecánico, sea la palabra. Y así. Nosotros tenemos que hoy llevarnos esa idea. Tenemos que ser cristianos de quinta o de sexta. No estoy hablando de quinta categoría, sino de quinta marcha. Y si podemos ser de séptima porque el Espíritu Santo está con nosotros, la gloria sea para Dios. Amén. Póngase en pie, vamos a bendecir. Denle un aplauso al Señor.